Muy bien. Ya les aviso, ¿verdad? Que va a grabar. Sí, Sí. ya. Ok. Bueno, voy a compartir una presentación. Dios mío. Déjenme que me abra Sí. esto del internet. Aquí, Mateo. Pepper. ¿Sí ven, hermanos, la Ah, presentación? sí, Sí. sí. Bueno, Mateo. Ujú. Buenas no- noches, disculpen la tardanza, no podía entrar. ay, buenas noches. Buenas noches, Estamos por Dorita. empezar. Ah, bendito sea Dios. Ay, ya no la veo yo. Se está tardando. Pero bueno, nada más vamos a recapitular lo que vimos, un poco la clase pasada de Mateo. Ajá. De Mateo. ¿Está Ujú. viendo? ¿Mandé? Ah, ya. Ah, ¿Sí ya. la ven? Sí. Sí. Ah, es que se tarda mi internet. Bueno, habíamos visto que el propósito de Mateo era mostrar que Jesús es el Mesías, ujú, Ajá. el Rey Eterno. Y Ajá. pues este evangelio se centra en Jesús y vamos a ver, bueno, vimos que quién es, ahorita lo vamos a ver con las preguntas de tarea, por qué vino y cómo encaja toda esta historia de Mateo en los propósitos de Dios. Ajá. Y ya vimos que tenía 28 capítulos, el autor, ¿verdad? Que es Mateo o Leví, el destinatario que eran los que creían en Jesús, los primeros lectores, y la fecha del 60 al 65 después de Cristo, cuando se escribió. Ajá. También vimos el versículo clave que dice, 5:17. dice hermana Dora, ahí en la pantalla. Sí. Ya se fue. No, no tiene sonido. Ah, tengo micrófono cerrado, perdón. Sí. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, sino he venido para abrogar, sino para cumplir. Para cumplir. Muy bien. Exacto, no Ujú. vino, ¿verdad?, a anular la ley, sino Claro. vino a cumplirla. Y Sí. aquí Amén. podemos ver, ¿verdad?, que Él vino en una obediencia perfecta, Amén. pero también cómo nos enseñó, ¿verdad?, a darle una interpretación acertada, ¿verdad? Porque solo los judíos pues lo veían superficialmente, pero Él Claro. enseñó que era espiritual. Ajá, y también vino a ponerle fin a las leyes ceremoniales y rituales, porque con él, pues se cumple todo. Ujú, Cumple todo, una sola vez y para siempre. así es. Ajá. Y luego no vimos esta cronología, pero aquí vemos cómo se desarrolla el libro. Ajá. Viene el nacimiento de Jesús, que era cuando estaba el Herodes. reino de Herodes, ¿no? Ya estaba Ujú. por terminar. Y Jesús nace, luego se va a Egipto,
¿Por qué? ¿Recuerdan? Porque porque Herodes se Que lo iban a enojó perseguir, de estaba que, persiguiendo a Herodes para matar a los niños. ajá, Ajá, Se lo porque lleva no le su avisaron y ahí dónde había de nacer, ujú, dónde había nacido. ajá, exacto, los magos, ¿no? Y un la- ángel le avisó a José en sueños que se fuera a Egipto. Así es. Muy Ujú. bien. Luego ya Herodes muere y regresan a Nazaret y luego entra Poncio Pilato Sí. Ajá. y Jesús inicia su ministerio y ahí hay un espacio, si ven en la grafequita. ¿Por qué creen que esté ese espacio? ¿Será que es de cuando empieza a crecer Jesús en gracia, estatura y delante de Dios y delante de los hombres hasta los Así 30 es. años que empieza, ¿no? Así es, Lucas es quien nos dice, ¿verdad? Pero ya Sí. entraremos ahí. Entonces son como Ajá, 30 años ahí, ¿no? De espacio. Es cuando se sí, les pierde a 30 sus años. papás, se preocupan por él y les dice, ¿no sabéis que me es necesario estar en los negocios de mi padre? Así es, así es. Y luego ya 30 años más tarde es cuando se escribe el libro de Mateo. Ujú. sí. Ahora, los lugares importantes, hermanos. Eh, iniciamos con Belén. Ajá, ahí nace. Ahí nace, ¿verdad? Y Ajá. luego aquí está cuando se llevan a Egipto, ahí tenemos el versículo. Esta información, pues, se las vamos a hacer llegar. Sí, Después inicia su ministerio en Capernaum, en sí, Galilea, En Galilea. Galilea. y luego el Espíritu Santo lo manda al desierto de Judea, ujú, Ujú. Ay, para sí. ser probado. Probado. Ajá. Y luego regresa a Capernaum. Es Ajá, lo que podemos ver en Mateo. Ujú. sí, Ajá. Y vamos a ver ahorita las preguntas que quedaron de tarea. sí. Vamos a comentarlas, cada uno su pregunta, para que la escuchemos todos y así ya tengamos un panorama de lo que fue Mateo. Ujú. Ajá. La pregunta número 1 le Ay, tocó al hermano Javier. Sí, ¿cómo vino Jesús? Ajá. Y aquí lo tengo. Lo que investigué fue lo siguiente. Dice, los versículos de apoyo son Mateo 1:18 y Mateo 3:17. Y lo Ujú. que voy a leer lo que hice, ¿no? Sí, sí. Dice, según Mateo 1:18, Jesús vino a la tierra a través de un nacimiento milagroso por obra del Espíritu Santo. El Así es. nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Este versículo enfatiza que Jesús fue concebido de manera sobrenatural, sin intervención humana, cumpliendo así la profecía mesiánica. Por otro lado, Mateo 3:17 revela la aprobación divina de Jesús en su bautismo. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí Dios Padre declara públicamente que Jesús es su Hijo amado, confirmando su identidad divina y su misión en la tierra. Y a manera de resumen puse, Jesús vino a la tierra mediante un nacimiento virginal por el Espíritu Santo, que fue lo que vimos en Mateo 1:18, y fue reconocido como el Hijo de Dios por el Padre en su bautismo. Y es lo que vimos en Mateo 3:17. Así es. Principalmente, ¿verdad? La concepción milagrosa de Jesús y la Sí, confirmación del Padre, ¿verdad? En su así es. bautismo, dándole esa unción para la misión tan grande, la más grande, ¿verdad? Que Claro. pudo haber existido. Ujú. Muy bien, hermano. Entonces, vamos con qué enseñó Jesús. Sí, Esa,
Me tocó a mi hermana Dora Luz. Sí, ¿sí gusta comentarla? Claro, yo le hice, si vio mi tarea, un Sí. contexto histórico y geográfico de Matasa, le puse una imagen ahí que Jesús está predicando. Está bien. Y entonces dice así, dice, los evangelios del Nuevo Testamento registran que Jesús pasó la mayor parte de su vida y ministerio entre las aldeas judías cerca del mar de Galilea, un lago de agua dulce al norte de Judea rodeado de colinas bajas y llanuras agrícolas. Esa región no solo proporcionó el entorno físico, cultural y religioso de los años de la niñez de Jesús, sino que también fue donde llamó a sus primeros discípulos, efectuó muchos de sus milagros y comenzó a proclamar las buenas nuevas del reino. El saber acerca de la vida durante el siglo I en las aldeas de esta región puede ayudarnos a comprender mejor sus enseñanzas y a dar vida a los relatos del Evangelio de una manera que nos acerque más a él. Y la enseñanza del capítulo 4 del 1 al 25 de Mateo dice, resumido, ¿verdad? Dice, después de su bautismo, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo durante 40 días y 40 noches, como dice Mateo 4 del 1 al 11. A través de 3 tentaciones, Jesús rechaza al tentador, demostrando su fidelidad a Dios y su dominio sobre la palabra divina. Nos enseña que la palabra escrita de Dios tiene poder. La palabra nos ayuda a resistir la tentación como Jesús resistió. Su fidelidad y amor a Dios nos enseña que solo al Señor Dios debemos servir y adorar. Posteriormente comienza su ministerio en Galilea, predicando el arrepentimiento y el acercamiento del reino de los cielos, cumpliendo la profecía de Isaías sobre la luz que brilla en la oscuridad, que es Mateo del 12 al 17. Y luego dice, Jesús nos enseña a seguirlo cuando nos llama, así como a dejar todo lo que consideremos más importante que Dios. También nos enseña la obediencia. Recorre Galilea enseñando, predicando y sanando. Nos muestra con su ejemplo vivo cómo debe ser un verdadero discípulo de Dios. Y es Mateo 4 del 18 al 25. Muy bien. Muy bien. Después de que Jesús resiste al diablo, regresa a Capernaum Ajá. Ajá. y las organiza en 5 temas. Ahorita las vamos a ver. Pero sí, ¿verdad? Principalmente él enseñaba acerca del reino y mientras hacía, ¿verdad? Milagros, lo confirmaba con su poder. Amén. Mientras los judíos esperaban un Mesías con espada, ¿verdad? Guerrero que venía a Sí. liberar Así es. políticamente y a la nación, ¿no? Ajá. Y vamos con quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? Ese me tocó a mí. Ok. Pues Jesús, en Mateo, Jesús se menciona como hijo de David, el Mesías sanador y obrador de milagros. Entonces hablaba de que su genealogía se dividía en generaciones, ¿no? En 14 generaciones y otras 14 generaciones. Entonces yo siempre quería como escribirlas, ¿no? Por eso mandé mi tarea así de tal y tal, ¿no? Desde el 1, 2, que dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y así me fui yendo hasta las 14 generaciones, ¿hasta cuál era? ¿Hasta David? Creo que sí, ¿no? Sí. Ay, ya no es que no Y luego a encuentro la mi tarea deportación. ahorita. Hasta David, ¿verdad? Hasta el hijo de Sí. Isaí, La primera es Obed, hasta David.
ahí, ¿verdad? Y luego, otras 14 generaciones, y me llamó la atención de que en el versículo 6 dice, el rey David engendró a Salomón y de la que fue mujer de Urías. Y y yo vi en la tele vi ahora sí que como la biografía del rey, de los reyes, ¿no? Del rey David, y Ajá. cómo, pues, nunca se les olvidó Urías, ¿no? Al cual David había mandado matar para quedarse con ay, ¿cómo se llama? Betsabé. Ajá, Betsabé. Betsabé, exactamente. Entonces, de la cual nació Salomón, ¿verdad? Pero que era mujer de Urías, nunca se olvida, hasta en la Biblia aquí lo menciona, ¿verdad? Entonces, ya de ahí fueron otras 14 generaciones, dice desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. ¿Sí? Entonces sí, ya las pude contar y dije yo, ay, sí es cierto, la palabra de Dios dice la verdad. Así Y es. y bueno, era hijo de David, era el Mesías, sanador y obrador de milagros. Amén. Y ¿qué más? ¿Qué más? Pues creo que hasta ahí me tocó a mí de quién era Jesús. Muy bien. Ajá. Ahí nuestra hermana Dora nos hizo una pregunta, ¿verdad? Que no la teníamos fresca. Que ¿Cuál? si Ay, no. las dos ¿Qué sí ascendencias qué? eran de David. Ah, de David, Y las dos. yo, ajá, y yo fui a buscarla, ¿no? Entonces, Sí. Samuel 7:12 nos dice que ahí le dijo Dios a David, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Entonces, pues esa es una promesa, ¿verdad? Una profecía que iba a ser de su linaje. Ahora, en Mateo, dice que el papá de José es Jacob, que es Sí. del linaje de David. Sí. En Lucas viene el nombre de, a ver si lo tengo por aquí, Elí. Pero como a las mujeres no las registraban, hermanos, pues registraron al suegro de, Ok. no, de José. Ajá. Pero es de Lucas es la descendencia de María y Mateo es la descendencia de José. Ujú. Ay, a ver, déjenme apuntar lo de Lucas. Ajá. De todos modos se los paso, hermanas, Sí. Ah, porque ok. igual me puse Descendencia a de contar María. las generaciones. Ah, Ajá. mire. Sí. De Lucas es la generación de María. De María y de Mateo es la Ajá, generación de José. así es. Y entonces, ¿quién era Jesús? Justo en su genealogía, ¿verdad? Menciona a Abraham y a Jesús. Ajá. Mateo es la conexión con el Antiguo Testamento. Entonces, Abraham le había dado la promesa, ¿verdad? Y serán benditas en ti todas Todas las las familias de naciones. la tierra. Y Ajá. entonces en Jesús se cumple esa Promesa. promesa. Y la que le acabas de leer, de segundo libro de Samuel 7:12, que iba a Ajá. proceder del linaje de David. Entonces, con eso verificamos que Jesús es el Mesías prometido y el Ajá. rey de Israel que establecería el reino. Ujú. Ujú. Y Sí. también si recordamos Gracias, Marta, gracias por la respuesta. Muchas gracias. sí, porque dije, ay, no la teníamos fresca, ¿verdad? Pero gracias a Dios, igual sí,
Si sale otra, pues la investigamos, hermano, Claro, gracias, Miss. para que estemos, pues bien, ¿verdad? Sí. Informados. Y luego, si recordamos la profecía de Isaías 9, ¿verdad? Que decía que la región de Galilea, de Zabulón y Neftalí no siempre estaría en oscuridad, sino que Ujú. vendría uno y que sería su nombre admirable, consejero. Consejero, Dios Así es. fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces vemos que ahí Jesús cumple todas estas profecías, ¿verdad? Bien. Y Ajá. bueno, ¿por qué murió Jesús? Es la pregunta que le tocó a la hermana Vicky. Ujú. Y ¿Por qué específicamente murió Jesús? Ajá. eran los capítulos de referencia del capítulo 26 al 28, y ahí nos narra todo el final de nuestro Señor, ¿verdad? Que era desde que confabularon los fariseos, los sacerdotes, y Judas encontró la oportunidad para entregarlo. Y justo en el 26-28 nos dice, luego se fue a tomar la cena con sus discípulos. Ajá. Y ahí tomando la copa, en el 26-28 les dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Remisión de pecado. Amén. Ajá. La hermana nos mencionaba en su tarea todo lo que vino a hacer Jesús, la justificación y todo, pero eso todavía no lo revela Mateo. Ajá. Entonces, Mateo nos dice que es para remisión de los pecados. Ujú. Remisión de Derramado los como pecados. sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Ajá. Y ese nuevo pacto, hermanos, era también una profecía que había dado Jeremías, ¿verdad? De que iba a poner la ley en la mente y en los corazones de los hombres. Ujú. Y entonces, Mateo solo especifica el propósito de ese derramamiento de sangre de Jesús para el perdón de pecados. Y si recordamos, remisión es quitar. Quitar. Ajá, si recordamos también había el día de la expiación, que eran dos corderos, ¿no? Que sacrificaban, uno para el altar y otro ponían simbólicamente los pecados en ese cordero y lo mandaban al desierto. Entonces eso simboliza la remisión, que quitaba el pecado del pueblo, ¿verdad? Lo alejaba. Y entonces a eso Esta no vino. la sabía, Miss. Nada más sabía que hacían holocaustos con corderos, pero no sabía esa de que iba un cordero con sangre y lo mandaban al desierto. Esa Sí, primera vez que lo escucho, ¿eh? sí, en Levítico 16, 17, Sí. por ahí. Ujú. Creo que es justo en el día de expiación cuando hacían eso. Ah, Entonces, Esa, alejan. hermana, esa no era la Pascua. Mm, la Pascua es antes, ¿no? La fiesta. Realmente no me acuerdo de la. ujú. Ajá. Ujú. Y bueno, la palabra remisión, pero creo que era antes, hermana, del día de la Ah, ok. expiación. De la expiación. Ajá. Si no, lo verificamos. Sí, claro. La palabra remisión, pues es perdón, ajá, quitar, libertad. Entonces a eso vino el Señor, gracias a Dios, Amén. a cumplir, ¿verdad? El plan que Dios tenía. Y pues ya después de ahí se va a Getsemaní a orar, Ajá. lo entregan, es crucificado, pero no era el final de la historia, ¿verdad? Sino que resucitaría.
demostrando pues que es el Mesías. Ajá. Amén. Y luego, déjenme avanzarle aquí, vamos a ver el aporte teológico. Aquí un concepto, hermanos. Venimos en nuestros cursos de todo el centro de estudios, hemos visto la teología por ramas. Esas son ramas de la teología sistemática. Y ahorita el estudio que estamos haciendo, aunque sea de manera sintética, apunta más a teología bíblica. Hagan de cuenta que pues la sistemática toma varios lugares de la Biblia para agrupar las ramas, ¿no? Por ejemplo, la amarteología puede tomar desde Génesis, que fue la caída, y Romanos, ¿no? Que nos habla de que pues todos somos pecadores. Entonces toma de cada parte de la Biblia. Y ahorita estamos viendo libro por libro para entender la escritura como un todo, como ese tema único que tiene la Biblia. ¿Ah? ¿Cuál habíamos dicho que es el tema general? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál? El tema general de la Biblia. ¿Tema general de la Biblia? Ajá, el único tema que tiene la Biblia, la escritura. Que habíamos dicho que era una sola historia que estaba conectada. Ya se nos olvidó. Es la historia de la redención, hermano. Sí. Que viene desde el inicio. Entonces, el aporte teológico, eso nos vamos a verlo en cada uno de los libros. ¿Qué es lo que aporta a esa historia? Y entonces, lo que aporta Mateo a esa historia es lo fundamental acerca del reino de los cielos. Y entonces, el reino de los cielos es principalmente el gobierno de Dios, ¿verdad? Y cómo se relaciona con el humano. Ahora, Mateo llama reino de los cielos y los demás evangelios les llaman reino de Dios. Hay algunas posturas que dicen que es algo diferente, pero es más bien un sinónimo. Así como es para judíos o se había escrito para los judíos, saben que ellos no mencionaban el nombre de Yahvé por reverencia y usaron las vocales de Adonai, ¿no? Para poder mencionarlo. Entonces, así también el reino de los cielos es como como que circulan, ¿verdad? Para no decir el reino de Dios. Entonces es más como un sinónimo, el reino de los cielos. Y este término, hermanos, viene desde que salieron de Egipto, cuando cruzaron el mar rojo, ok. Que hicieron un canto Moisés y María su hermana. Y en Éxodo 15 o 18 dice: Jehová reinará eternamente y para siempre. Entonces desde ahí Dios muestra, ¿verdad? Su reino, que ya no están bajo la soberanía de Faraón, sino bajo la de Dios. Entonces, vemos que en Mateo, de los capítulos 5 al 7, nos da las leyes básicas del reino. Por ejemplo, vamos a ver Mateo 6:25, hermano Javier. Sí. Mateo 6:25.
Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Y el 33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, todas estas cosas les serán añadidas. Añadidas. Ajá, entonces vemos, ¿verdad? En esa parte que son leyes, ¿verdad? Lo que Él nos está enseñando qué hacer en ese reino. Ujú. Como buscar primeramente. El reino de Luego en Dios. el capítulo 10 nos presenta la necesidad de proclamar el reino a los demás. Mm. Y bueno, ellos, el Señor los envió. Vamos a ver Mateo 10, del 5 al 7, hermana Dora. 10 del 5 al 7 y con sonido. Perdóneme, es que me acostumbro para no interrumpirla. Sí. Dice, a estos 12 envió Jesús y les ordenó, diciendo, no vayáis a los gentiles ni entréis en la región de Samaria, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id pues y proclamad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ujú. Eso es lo que tenían que predicar. Que anunciar. Ujú. Y entonces ahí los envía el Señor, ¿verdad? Ujú. Dice que hay que proclamar el reino a los demás. Y luego el capítulo 13, del 13 en adelante, nos viene el desarrollo del reino y su concepto total desde el punto de vista cronológico. Ahí vienen las parábolas y principalmente, ¿verdad? Si recuerdan la del sembrador, pues comienza con esa semilla que trae el Señor y su final cronológico será la siega, ¿no? Y esto viene descrito en varias parábolas, ¿no? Asemeja al reino con muchas cosas. ¿Recuerdan alguna otra parábola? La perla, ¿no? De gran precio. Entonces ahí va asemejando el reino, las parábolas con el reino, para ilustrar el desarrollo que va a tener ese reino de Dios. Luego, en el capítulo 18, nos muestra la comunión que debe prevalecer dentro del reino. Y del 24 al 25, pues nos muestra el desenlace del reino, ¿verdad? Que es la segunda venida del Señor. Y entonces, hermanos, voy a avanzarle. Eso es lo que nos aporta, ¿verdad? El libro de Mateo a toda la historia de la redención. Y ahora unos puntos importantes que menciona el libro de Mateo. Es el único evangelio que usa la palabra iglesia. Y como les comentaba, pues usa la frase reino de los cielos y los otros evangelios hablan del reino de Dios. Reino de Dios. Ajá. Y luego tiene tensiones y paralelismos. Vamos a ver a qué se refiere esto. Mateo 11:25, hermana Susi, por favor. 11:5. 11:25. 11:20. Y después, hermano Javier, Sí. 28:18. Sí. Dice, venid a mí y descansad. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños.
¿Más adelante o hasta ahí? No, hasta ahí. Ah, ok. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús en El ese versículo? 25, hermana, Sí. dice eso. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Ujú. Padre Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Ajá. Ujú. Ahí le está diciendo al Padre que es el Señor del cielo y de la tierra. Y vamos a ver qué dice Mateo 28:18. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ajá. Entonces por ejemplo, Jesús está diciendo que toda la potestad le es dada a él. Ajá. Entonces hay esas tensiones, ¿verdad? Si no supiéramos, si solo leyéramos Mateo, pues ¿quién tiene la potestad? ¿O el Padre o el Señor Jesús? ¿Verdad? Pero sabemos que Dios es uno. Claro. Entonces, de este tipo son las tensiones que se presentan en Mateo. Ujú. Y bueno, les voy a hacer llegar el bosquejo de Mateo. Ya con un bosquejo podemos ir a ver y confirmar los temas que se presentan Bueno. Sí. en cada. Y perdone que la interrumpa. Usted utilizó la palabra tensión o extensión. Tensión, Función. ¿Tensión? como, ¿Qué significa? O sea, ¿es algo que sigue de o es como un paralelismo? como si fueran dos lados opuestos, Sí. como que uno vale más y otro está luchando, ¿no? Esa Ah, tensión. Pero ok. pues no hay contradicción, ¿verdad? Porque sabemos No. que Dios es uno y le ha sido dada la potestad a la segunda Ah, persona de la Trinidad. ok, gracias. Ajá. Entonces, esto es Mateo, parte de lo que habíamos visto y lo que faltaba. ¿Algún comentario de Mateo, hermanos? Algo que no sé si leyeron todo el libro o parte, Sí, algo que les haya quedado de su lectura. pues a mí me encantó lo que habla de ser humildes, de eh, enseñar la generosidad del reino de los cielos, de también los milagros de Jesús, la tentación de Jesús en el desierto, cómo él vence la tentación con la palabra y vemos que Satanás también sabe la palabra, pero él la cambia, la desvirtúa, pero Jesús la dice tal cual es y es cuando Satanás lo deja ya pues de estar molestando, su fortaleza de Jesús en Dios, en su Padre, pues que vino para sufrir, morir y resucitar, darnos la salvación en la cruz y la vida eterna, que todo el mundo hablamos de la salvación, pero nos olvidamos que esa salvación nos lleva a la vida eterna. Así es. Eso es lo que a mí me gustó de Mateo. Gracias a Dios. A mí realmente de este libro, bueno, digo, es un libro en sus 28 capítulos que habla realmente del nacimiento, que habla del crecimiento de Jesús cuando era niño, como ahorita se mencionaba ahí, donde hay un tiempo en el que como que es un freeze, ¿no? Ahí en la vida de Jesús, pero es cuando él realmente está creciendo, ¿no? Como dice su palabra aquí, en sabiduría, ¿no? Y realmente nos muestra el papel de Dios para el hombre a través de la vida de su Hijo y el lugar que Él le ha dado y le ha conferido a Jesús.
Y la parte importante es que Jesús vino en carne para poder entender todos nuestros pecados, para poder entender las batallas que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, a través del ministerio de Jesús, como lo dice en Mateo 12, ¿no? El siervo escogido por Dios, realmente nos muestra que tenemos a un sumo pontífice y que Él es el que aboga por nuestros pecados y que realmente Él está sobre todas las cosas, como lo vimos, ¿no? Tanto en los cielos como en la tierra, y que toda potestad ha sido dada al Padre por Él. Digo, como lo veíamos, es el mismo, pero si lo vemos desde el punto de vista en lo que dice el libro, que vino en carne, entonces ahí se refuerza el hecho de que Jesús es Dios mismo y Él tiene todo el poder y toda la autoridad. Amén. Amén. Vemos Amén. cómo Él vino Y a mí lo que, hay dos, milagros que a mí me han impactado siempre, siempre. Y vi que, bueno, no revisé en otro lado, que también están en Marcos, ¿verdad? Cuando Jesús, caminó sobre el mar, yo decía, ay, ¿cómo puede ser eso, no? Físicamente, pues es imposible romper esa tensión superficial tan fuerte, ¿no? Y que él pudiera caminar sobre el mar, se me hacía, pues es imposible, ¿no? Pero la palabra lo dice, ¿no? Y también el segundo milagro es la multiplicación de los peces y los panes. Y yo me acuerdo cuando era chica que decían nuestras maestras de escuela dominical, no importa lo que tú puedas darle a Jesús, aunque tú creas que es algo muy pequeño, el Señor puede hacer grandes cosas con esos elementos, ¿no? Y siempre se me quedó y decía yo, ay, pero ¿cómo? Y decían que todavía habían sobrado 12 cestas, ¿verdad? De alimentos, de pan y de pescados, y yo decía, pero ¿cómo? Pero gloria a Dios, ¿verdad? Porque pues no hay nada imposible para nuestro Dios. Y por eso, claro que era lo seguían, ¿verdad? Ya no podían, detener esa, pues ese seguimiento que los humanos tenían hacia Jesús, y cómo se enojaban tanto los fariseos como los romanos, y decían, es que es un mentiroso, y le decían, pues ve los milagros, ¿no? Que él hace. Y decía, no, pero pues si él no tiene armas, si él no tiene ejército, ¿cómo va a podernos librar de Roma, ¿no? Y pues qué hermoso, a mí me encantó, y sobre todo esos dos milagros que siempre me han dejado con la boca abierta, de decir, Señor, de veras tú puedes hacer eso. Ay, y también con el vino, ¿no? No me acuerdo si está aquí ¿cómo se llama? Las bodas En de Caná. Mateo, cuando hizo su primer milagro, ¿verdad? Que su madre le decía, ay, pues ya se acabó el vino, y yo decía, tanto tiempo que se tarda, ¿no? Porque yo había estudiado el proceso de fermentación y todo del jugo de la vid para que se convirtiera en vino, y en un vino bueno, no en un vinagre, ¿verdad? Porque cuando se descompone, no es vino bueno, se descompone a vinagre. Así en la química me explicaban, y yo decía, ay. Y cuando el Señor los mandó, ¿verdad? Dice, hagan todo lo que Él les diga, le decía a su mamá, hagan lo que les diga, y nada más les dijo, llenen ¿cómo se llaman? Pues esos jarrones de agua, ¿no? Llénenlos Eran hasta 60 jarrones de 100 litros cada uno. Y estaba yo diciendo, 600 litros convirtió Cristo. Ajá. Y se ve, bueno, yo es que ahorita también estoy viendo la película, hay una película en ViX
que es Ajá. se llama Jesús y ahorita están en eso, ¿no? Y y yo decía, ay, cómo, a ver, qué le puso más o qué le añadió para la fermentación, porque así, y y ya se ve cómo está el agua, pues así transparente, ¿no? Y cuando la manda a los que reparten el vino, dice que lo prueben, dice Jesús que lo prueben. Y los otros se reían, ¿no? Porque decía, ay, van a probar pura agua, ¿no? Y cuando ya le sirvieron y vieron que era que un vino, y dice, ay, qué delicioso, ¿no? Y tuvo tanta popularidad por eso, porque se mencionaba eso mucho, ¿no? Ah, es el que convierte el agua en vino. Aunque Ay, bueno, la sí, qué escritura no nos belleza. cuenta, pero se puede uno Sí, imaginar ajá. lo que dice la De escritura. las parábolas que usted decía, Miss, está también la de las vírgenes, Ah, ¿verdad? sí, Y también. ¿y qué otra? ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? La semilla de La de mostaza, los talentos también. la de los talentos. Ajá. Y un tesoro escondido. Sí. Bueno, hermanos, pues este es un resumen, ¿verdad? De lo que es Mateo. Ujú, Tenemos que ir Ajá. dos libros. ujú. Es una parte sintética, ¿verdad? Pero vamos avanzando y ya con el bosquejo, como les digo, pueden ir a estudiar más, ¿verdad? Pues a estar, ¿verdad? Más a escudriñar más la palabra. Y Sí, entonces vamos a entrar Amén. con Marcos. Ujú. Déjenme está bien. Mateo. Ajá. hasta donde lleguemos. Sí. No, no creo que terminemos o tal vez. Mm, 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 mm. Marcos. Marcos. Se pone especial cuando abro otra cosa. No se preocupen. Ahí está. ¿Ahí lo ven? Sí, Sí. Sí. Bueno. Bueno, entonces empezamos con Marcos. El propósito de este evangelio es presentar la persona, la obra y las enseñanzas de nuestro Señor. Ujú. Quien es también Jesús, qué vino a hacer y qué es lo que demanda de sus seguidores en esas enseñanzas. Marcos también es parte de los evangelios sinópticos, junto con Mateo y Lucas. La palabra sinóptico viene de sin, que es juntos, y óptico, visión. Es decir, que los podemos ver juntos y van a tener cosas similares y cosas diferentes, ¿verdad? Entre ellos. Ajá. Entonces, Marcos tiene 16 capítulos, 678 versículos. A comparación de Mateo, es casi la mitad de capítulos y vamos a ver que su escritura va como contando rápidamente la vida de Jesús. Ajá. Ajá. El autor es Juan Marcos, no fue uno de los discípulos, de los 12 discípulos, pero acompañó a Pablo en su primer viaje. Hay quien dice que Marcos escribió
las memorias de Pedro, porque también estuvo con él. Juan Marcos. Perdón si escuchan. A ver, ¿le abres, por favor? Mi perra. Perdón, hermanos. Y los primeros lectores de la carta, pues fueron los cristianos que estaban en Roma. Ujú. Y la fecha fue antes de Marcos, cuando se escribió en los del 55 al 65 después de Cristo. Algunos dicen que Lucas y Mateo tomaron información de Marcos, ¿verdad? Pero solo son, pues, expectativas. Ajá, entonces, la perspectiva general, hermanos, es que usa un lenguaje simple y un relato compacto y rápido. Ajá. Marcos usa mucho la palabra inmediatamente y luego Inmediatamente. luego usa la conjunción y pasaba esto y luego lo otro, como para darle continuidad, pero a todo. Ajá, entonces es como un relato rápido. Ujú. Ajá. Entonces aquí vemos la cronología. Igual nos dice que Jesús nace al final del reinado de Herodes. Y luego menciona a Tiberio, que es coronado emperador 15 años más tarde. Y cuando Jesús comienza su ministerio, cuando escoge a los 12 discípulos, ahí vienen ya las actividades seguidas, ¿verdad? Después de que inicia su ministerio, alimenta a los 5,000 y luego ya el Señor es crucificado, resucita y asciende al cielo. Ujú. Los lugares importantes se concentran principalmente en la región de Galilea. Déjenme abrir aquí la... Ajá, se concentra principalmente en Galilea, donde Jesús comienza su ministerio, como lo decía Isaías. La tierra de Zabulón y Neftalí no iba a haber oscuridad para siempre. Y luego en Capernaum le sirvió como base de sus operaciones. Ajá, ahí iba a quedarse después de que su fama fue difundida. Y bueno, ahí hay más zonas de Tiro y Sidón que también estuvo visitando, ¿no? Genezaret y Cesarea de Filipo. Entonces se centran, el relato de Marcos se centra en Galilea. Uh-huh. Entonces, como les decía, el propósito de Marcos es presentar la persona, obra y enseñanzas de nuestro Señor Jesús. El versículo clave es el 10:45. Hermana Dora, ¿lo puede leer, por favor? Claro que sí. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ajá. Amén. Aquí Jesús ya les había anunciado su muerte por tercera vez a los discípulos. Y van dirigiéndose a Jerusalén y los hermanos, hijos de Zebedeo, le piden al Señor. Marcos relata que ellos directamente le piden al Señor que en su gloria uno se siente a la derecha y otro a la izquierda, porque reconocen que Jesús es rey y tiene la potestad de decidir, ¿no? Pero olvidan
lo que ya Jesús les ha mencionado anteriormente. Les había dicho que si alguno quería ir en pos de ellos, debían negar a sí mismos, tomar su cruz y seguirlo. Entonces, pues eso no, esa petición al Señor no tiene que ver con negarse, ¿no? También se olvidaron de que el Señor les anunció que Él iba a sufrir. Entonces, si Él mismo iba a sufrir, pues ellos no deberían haber pedido eso, ¿verdad? Pero bueno, también les pregunta que que si han de beber esa copa que Él beberá y ser bautizados en el bautismo que Él iba a tomar. Y ellos dijeron, sí podemos, ¿verdad? La soberbia estaba a todo lo que da. Pero Jesús aprovecha esta circunstancia para enseñarles el carácter del reino de Dios, ¿verdad? Y de aquellos que iban a formar parte de él, que la verdadera grandeza es el servicio, que él mismo no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, es el versículo que nos da la enseñanza principal de Marcos. Porque él mismo es ejemplo, ¿verdad? Porque él mismo está diciendo, voy a sufrir, voy a dar mi vida en rescate por muchos. Ese rescate es el precio del pago de los que están, pues cautivos del pecado, ¿no? Y entonces aquí se identifica el Señor con Isaías 53, ¿verdad? Del siervo sufriente. Ahora, hay algunas características particulares de Marcos. Tiene 31 versículos que no se citan en los demás evangelios. Lo podemos ver, tal vez sus Biblias tengan las referencias. Hay pasajes donde tienen las referencias igual con Mateo y con Lucas, pero hay algunos que no tienen referencias y son estos 31 versículos. Más milagros que otros evangelios. Y la narración de Marcos nos muestra a un Jesús activo, que está haciendo milagros, enseñando y salvando. Nos muestra al Señor sirviendo, sacrificándose y salvando. Déjenme ir primero al aporte teológico. Entonces, aquí lo que nos aporta Marcos a la historia, al tema completo de la escritura, él resalta el carácter misterioso de Jesús. Y ese carácter misterioso, hermanos, es cuando hace un milagro y les dice, no lo anuncien todavía, ¿verdad? No le digan a nadie. Y la razón por la que él decía esto, hermanos, era porque la gente esperaba un Mesías, ¿verdad? Un guerrero, como decían. Tenían falsas ideas de que venía un Mesías político. Porque pues ellos habían pasado, como vimos en el periodo intertestamentario, que habían estado bajo varias naciones, ¿verdad? En esclavitud, bajo yugos extranjeros. Sí. Y entonces ellos creían que iba a intervenir Yahvé, Jehová, y sus enemigos serían destruidos. Y el pueblo, pues iba a ser liberado, ¿no? Y verían su amanecer. Pero él no había venido para ser un Mesías político. No quería que sus discípulos le siguieran
con la falsa idea. Y además, ¿para qué, no? Si primero es lo interior, primero él vino a trabajar el interior. Él vino a morir para conseguir la liberación espiritual del pueblo, primeramente. Entonces, este carácter lo resalta Marcos con muchos pasajes donde dice que todavía no les diga, incluso a los demonios. Como los demonios lo reconocen, le dicen, Sí. tú eres hijo del Dios viviente. Y les decía, cállense, ¿no? Entonces, ese es el carácter que resalta Marcos. Y se enfatizan 5 contradicciones en la vida y misión de Jesús. Y estas 5 contradicciones son entre su divinidad y humanidad. Obviamente, toda la gente lo veía como un hombre, ¿no? Como conocían incluso que era hijo de José, el carpintero, que era de Nazaret. Y luego hay un suceso donde él está entre mucha gente y llevan 4 hombres a un paralítico y lo meten por el techo. Sí. ¿Sí Ah, sí. recuerdan? Y entonces lo primero Sí. que el Señor le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Te son perdonados. Y los escribas entonces que estaban ahí aparecen como jueces, hermanos. Y entonces, pues están pensando, ¿verdad? ¿Cómo habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y entonces él les demuestra, ¿verdad? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, pues luego levanta, ¿verdad? Al paralítico. Y entonces ahí Jesús deja ver su divinidad. Pero entonces ya vamos viendo ahí cómo tiene esas controversias el Señor Jesús, ¿ah? Entre su divinidad y humanidad. Pero que esas controversias, pienso yo, que las crean los que, no el propio Jesús en sí, de sí mismo, porque él sabe que es 100% hombre y 100% Dios. Más bien los que están fuera como si nosotros estamos enfrente de Jesús en esa época, pienso que sí era una contradicción de decir, bueno, tú eres humano, pero estás hablando como si fueras Dios, Así es. ¿verdad? Sí, sin duda son los grupos, ¿verdad? Aquí son los escribas, ya luego Sí. entran los fariseos. Ujú. Por ejemplo, entre el Jesús victorioso y el Cristo de la cruz. Ajá. Ujú. Como les decía, el pueblo de Israel tenía en mente a un Mesías triunfante. Y según Daniel 7, 13 y 14, vamos a leerlo, hermano Javier. Sí, Daniel 7, 13 y 14. sí. Daniel 7, ¿verdad? Sí, Del 12 al 14. 13 y 14. 13. 13 y 14. Dice, en esa visión nocturna vi que alguien con el aspecto de un hijo de hombre venía entre las nubes del cielo. Se acercó al anciano de días, fue llevado a su presencia y le dio autoridad, poder y reino. Todos los pueblos y naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es eterno y no pasará. Su reino jamás será destruido. Ujú. Ahí hay una profecía donde dice que venía uno como hijo de hombre. Y entonces Jesús se autodenominaba hijo de hombre. Hijo de hombre. Esperaban que, que eso, ¿no? Que su dominio sería eterno, que nunca pasaría. ¿Y qué es lo que están viendo? Uno que anuncia que va a sufrir, ¿verdad? 3 veces les anunció en este evangelio que iba a sufrir, iba a pagar el precio de redención. Ujú. Entonces,
esa controversia, ahí entran los discípulos, ¿no? Porque ellos esperaban esa victoria, pero el Señor les anuncia a ellos que, que iba a sufrir. Entonces esa es la controversia que se define en Marcos. Luego, entre la levadura de muerte y el pan de vida. Vamos a leer Marcos 8:15. Hermana Susi, por favor. Marcos 8:15. Marcos 8:15. Ajá. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Entonces ahí el Señor les dice, cuídense de esa levadura, ¿verdad? De los fariseos. Y bueno, la levadura pues era una sustancia, bueno, es una sustancia, ¿verdad? Que cuando se mezcla con la masa del pan, pues la hace como fermentar. Ajá. Y Jesús la identifica con la hipocresía. Así como la levadura se penetra en el pan, así la hipocresía, ¿verdad? Se había infiltrado en la actitud de los fariseos, ahora son los fariseos, y de Herodes, porque les dice, cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Y para ellos, hermanos, el reino de Dios era un reino terrenal. Se basaba en poder y grandeza y en las victorias que podía obtener por medio, pues, de la fuerza. Y luego vemos que después de ahí, más adelante, alimenta a los 4,000, ¿verdad? Que nos mencionaba 4,000 y 5,000. Una vez 4,000 y otra 5,000. Y les preguntas cuántas estas sobraron. Y entonces, 12. ajá, como que eso nos deja ver, ¿verdad? Que el Señor, pues daba el alimento. Todavía Juan no nos enseña, ¿verdad? Que es el pan de vida, pero Jesús ahí está enseñando que Él, pues da la vida. Entonces es esa contradicción, ¿verdad? Que la hipocresía es la levadura de muerte o cualquier pecado, en ese caso fue la hipocresía de los fariseos, y Jesús que daba el pan de vida y los discípulos como que les faltaba hacer esa conexión espiritual. Luego el otro contraste está, ay, ya me cambié, entre la docencia ortodoxa y el discipulado vivencial. Aquí podemos mencionar el llamamiento de Mateo. Y luego de que lo llama, se va a comer con los fariseos. ¿El llamado de Mateo o de Con los Marcos? publicanos. El llamamiento de Mateo. Porque Marcos, pues, no fue de los 12, ¿verdad? Sí, es cierto. Perdón. Pero lo relata Marcos. Ajá. Entonces, lo llama y se va a comer con los publicanos y los fariseos, ¿verdad? Le dicen, ¿cómo come entre pecadores? El Señor les dice que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Ajá. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces vemos cómo los fariseos tienen esa costumbre, ¿verdad? Esa forma ortodoxa sin ver la realidad que a Dios le importa, que es el interior del corazón. Y entonces los discípulos están, por ejemplo, Mateo está ahí con una relación con el Señor. Entonces el discípulo está teniendo esa vivencia con el Señor, esa conexión
espiritual, que apenas lo van conociendo. Ujú. Entonces se ve esa controversia que tienen, ¿verdad? Que viene desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que han sido celosos de la ley, pero de manera externa. Y luego, entre la religiosidad eclesiocéntrica, es un tema extraño, ay, y una visión hacia el mundo. Y aquí, pues, quisiera resaltar, ¿verdad? Que el centro es nuestro Señor Jesús, no la religiosidad, ¿no? Más adelante, después de que come con los publicanos, les preguntan también, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y los discípulos de Juan y de los fariseos sí están ayunando. Igualmente, ellos tenían un ayuno externo, ¿verdad? Para exhibirse ante la gente y hasta ante Dios, ¿no? Para decir, mira Dios, yo estoy haciendo esto, yo soy bueno, ¿no? Yo ayuno. Era para mostrar sus esfuerzos externos. Ujú. Pero, pues Cristo vino para ser el centro de sus vidas. Él les dice que cómo iban a ayunar lo estoy parafraseando, hermanos, que cómo iban a ayunar sus seguidores si el esposo estaba con ellos. Ujú. Entonces ahí vemos que Cristo es el centro. Cuando sea quitado, entonces ayunarán. Ajá. Y entonces Jesús no solo venía con los pecadores, sino también con los religiosos que se creían, pues buenos, ¿no? Por sí Ujú. mismos. Entonces, más adelante les dice que, que nadie pone remiendo de tela nueva en tela vieja o el vino en odres viejos, ¿no? Entonces el Señor trae ese vino en odres nuevos, ¿verdad? Él hace en odres nuevos, lo pone en odres nuevos, en vidas totalmente transformadas por Él. Ajá. Y la visión al mundo es que nosotros, ¿verdad? En los odres nuevos lo convidamos al mundo, ese vino. Entonces el Señor es nuestro centro. Y aquí tenemos el bosquejo, hermanos. Principalmente los primeros 8 versículos nos muestran quién es Jesús, la presentación del siervo, la oposición que tiene nuestro Señor y la instrucción que da el siervo, ¿verdad? Que es la instrucción de Marcos, es quien quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Y sígame. Ajá. Y luego ya la parte final, los otros 8 versículos, y justo, hermanos, el versículo clave es el que da como la división, ¿verdad? El 10:45, donde primero muestra quién es Jesús y luego lo demuestra, ¿verdad? Con sus hechos, con sus milagros, con su enseñanza y con su obra concluida, que es el rechazo del siervo y la resurrección del siervo. Entonces, aquí en Marcos conocemos a nuestro Señor como el siervo. Y en Mateo lo veíamos como Mesías y como rey. Entonces, con estos temas, hermanos, pueden ir a leer el Evangelio de Marcos y corroborar estos temas, ¿verdad? Que son lo que nos está enseñando. Sí, Miss. Ahora, otros puntos importantes de Marcos. El lenguaje es un habla popular, contiene diminutivos, tiene más palabras arameas
o hebreas y más transcripciones de palabras latinas que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Entonces la sintaxis es sencilla. Como les decía, las oraciones se coordinan con la yuxtaposición o, la conjunción y los adverbios después, entonces, enseguida, inmediatamente y luego. Como para darle la continuidad, como que fuera una historia que va pasando rápidamente. Esa impresión da. Y Marcos creó el género literario evangelio. Él pone como título Marcos 1:1. Vamos a leerlo, hermana Dora, por favor. Está cortito. Principio del Evangelio de Jesucristo. Ahí voy, mi. Aquí dice. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Ahí nada más? Sí, Ajá. entonces él como que pone ese título de evangelio convencido de que el Señor, pues es el Mesías, ¿no? Esperado. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Ujú. Ujú. Ay. Bueno, entonces vamos a concluir, Marcos, con unas preguntas parecidas a las de Mateo. Ujú. Déjenme las encuentro. A ver si aquí es que me pasé. Ajá. Mateo y Marcos. Ajá. ¿Qué problema tuvo Jesús? Va a ser el primero. Así como están ordenados en la pantalla. La hermana Susi. Ajá. El problema de Jesús, si encuentra qué problema tenía Jesús en Marcos 3, del 20 al 22. Ajá. ¿Qué problema tenía Jesús? Ajá. Y 4:13 y 8:14 al 21. Ahí puede encontrar Ajá. La respuesta. las respuestas. Ahora, ¿cuál fue el poder y la pasión de Jesús, hermano Javier? Por favor. Sí. Del capítulo 1, del 21 al 28. Es capítulo 1 del Ah. 21 al 28. Se me hace que es todo, del 21 al 45. Del 21 al 45. Ajá. Igual, hermanos, si quieren, si pueden leer el libro de Marcos para que, pues, tengamos una idea, ¿verdad? Ya con el bosquejo, ahora les voy a mandar la información. Si quieren leerlo y ya ahí van a poder también ayudarse, ¿verdad? Con el bosquejo para encontrar las respuestas. Completo. Hermana Dora, Ujú. el mensaje y la forma de actuar de Jesús. Ok. ¿Cuál fue el mensaje y la forma de actuar de Jesús? Y aquí no tenemos cita. No tenemos cita, hermano. Lo averiguo. En todo el libro. Lees toda la Biblia. Todo el libro, entonces. Por lo menos el Nuevo Testamento. No, no es cierto, hermano. Pero si tiene Está la bien, oportunidad. hermana. Está bien, yo lo investigo, no se preocupe. Sí. Y bueno, la hermana Vicky sí nos ve
va a ser la acción de Jesús. Igualmente, se pueden guiar por el bosquejo. Ujú. ¿Dónde viene esos temas? Ajá. Entonces, repito, la hermana Vicky va a hacer la acción de Jesús. Ajá. Ujú. Y entonces, ¿En la acción de Jesús, Vicky, tiene versículos o no? no, También es tampoco. todo Marcos. Sí, todo Marcos. Muy bien, hermanos. Entonces, esto es lo que vamos a ver de Marcos el día de hoy y ya comentamos el resumen, ajá, con estas temas. Sí, Sí, de acuerdo. Bueno, pues vamos a despedirnos, hermanos, con una oración. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, gracias, Señor, por este día Alabamos y te que nos bendecimos. permite, Señor, estar en tus asuntos. Gracias, Gracias, Señor. Señor, por este Gloria a ti, privilegio que nos das de escudriñar tu palabra, Señor, Señor. de recordar, Padre, tus obras aquí en la tierra, Señor, y tu obra portentosa por la que nos podemos acercar a ti. Tantas gracias, Señor. En esta noche te pido que bendigas a mis hermanos, Dios, que tú los guardes esta noche. Tú conoces, Señor, Gracias. sus vidas, Sí, sus necesidades. sí, Padre, Señor. gracias por sus vidas, porque es un triunfo tuyo, Señor, que estemos aquí. Gracias, Señor, y te ruego por mi hermana Vicky que no está y por mi hermana Nadia, Señor. Te las pongo en tus manos y te damos gloria y honra, Señor. En el nombre. Amén. Es que la hermana Vicky, hermana, Ajá. su nietecito está enfermo con diarrea, vómito y temperatura y creo que está hospitalizado y por eso Ah, no asistió, pero ella siempre está al pendiente, ¿eh? ok. de las clases grabadas, entonces ya ahí hace sus tareas. Ah, muy bien. Bueno, Ujú. pues entonces hasta aquí le dejamos, hermanos, 10 minutos para que se duerman temprano. Sí, hermano, Sí, muchas hermano, Gracias, gracias. muchas gracias. maestra. Gracias, Dios te Dios bendiga. Bye. les bendiga. Les mando la información. Ah, no se vayan. No, Este, les iba a decir si les parece bien que hagamos un grupo para que ahí compartamos la información, porque ya me fijé que en el grupo general, pues nos perdemos, ¿verdad? nos Con las demás perdemos, sí, es materias. mejor, sería Bueno, excelente. está bien. Bueno, entonces lo creo, hermanos. Ujú. Sí, hermana. Gracias. Y también un favor, si ahí nos pueden dejar sus correos también. Ah, sí, sí, está bien. Ujú. Ujú. Sí. Sí. Gracias, hermanos. Dios. Dios Gracias. les Buenas bendiga. noches. Que Dios les Hermana, que tengas bendiga. linda semana. Igualmente. 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 Bye. Hasta luego, hermanos.